siento compartirles un poco, unos momentos. I feel that the Holy Spirit, that teaching anointing is on me. Yo siento que el Espíritu de Dios está en mí y siento enseñarles un poco. So we're going to get into the Word of God. Vamos a empezar a leer la palabra de Dios. And our heart Y nuestro corazón, is that when we leave, nuestro corazón es que cuando nosotros nos vayamos, you will keep growing. ustedes se mantengan creciendo. I don't care too much about buildings. Realmente a mí no me importa mucho acerca de los edificios, de los templos. They're great. Ellos son fantásticos. I don't care about money. Realmente no me importa mucho acerca del dinero. I don't even care if you remember my name. Y ni aún siquiera me importa mucho si acaso no recordaran mi nombre. But I do care about you growing in Christ Jesus. Pero lo que sí me importa es que tú crezcas en el Señor Jesucristo. Because if I can help you do that, Porque si yo te ayudo a hacer eso, when I see Jesus, cuando yo vea a Jesucristo, He's going to say, good job. Él me va a decir, buen trabajo, Because you matter. porque tú eres. Your relationship with God matters. Porque lo que importa es tu relación You personal con might hear me Cristo. preaching, Tú me has oído a mí predicar and you might think, oh, the man of God. y tú puedes decir, oh, este es un hombre de Dios. But the truth is, you have the same access to God as me. Pero la realidad es que tú también tienes el mismo acceso que yo a The Dios. only difference between me and you La única diferencia que hay entre tú y yo is I've spent a lot of time with the Holy Ghost in my Bible. la diferencia es que yo paso muchísimo tiempo con el Espíritu Santo y leyendo mi Biblia. And I can guarantee you this. Y yo te garantizo esto, I've prayed and fasted more than everybody in this building. que el orar y ayunar va a llenar este edificio. That might sound arrogant, A lo mejor eso suena un poco arrogante, but it's not. pero no, Because you might catch fire, porque de ti va a salir poder. and you might pray and fast more than me. Y tú puedes ayunar más que ni yo. And if you do, Y si tú lo haces, you will grow. tú vas a crecer. You will know God. Y vas a oír la voluntad de Dios. And you will walk in power. Y tú vas a poder caminar en poder. Amen? Amén. So I want to share some scriptures. Vamos a compartir unos versículos de la Biblia. And we're going to turn to Genesis chapter 11. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 11. See, in the very beginning, Sí, al principio God was looking Dios estaba mirando for a permanent dwelling place. por He was un, looking for a permanent dwelling place. por un lugar donde vivir, en un lugar permanente. When He created Adam and Eve in the garden, Cuando Dios creó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, He wasn't inside of them. Él estaba caminando adentro con ellos en el jardín. Amen? Amén. He was outside of them. Pero estaba afuera de The ellos. Bible tells us that God would come down in the cool of the day and talk to Adam. Dice la palabra de Dios que Dios bajaba y se ponía a caminar junto con ellos en el jardín del Edén. It was outward. Estaba adentro de It was ellos. external. Estaba afuera de ellos. Everybody say outward. Todos digan afuera de ellos. And that was not good enough for God. Pero eso no era suficiente para Dios. See, from the beginning, En el principio, before He created Adam, antes de que Dios creara a Adán, there was something working in the heart of God. estaba Dios buscando un corazón. And it was Christ. Y ese era Jesucristo. It was Christ. Era Jesucristo. It was Christ. Era Jesucristo. It wasn't Adam, No fue Adán, then Christ. en Cristo. It was Christ, Era Cristo and then Christ, y Cristo and then y Christ. Cristo. Amen? Amén. And see, Christ, Cristo, He was going to bring us into something. Él iba a traer algo. And so in the garden, Entonces en el jardín it wasn't enough for God no era suficiente para because Dios, He could only know man outwardly. que no era suficiente para Dios vivir en el jardín fuera de ellos. And we de know Adán. the story. Y luego seguimos con la historia Adam and Eve ate the fruit, que ya sabemos la historia que Adán y Eva comieron del fruto and sin and death entered into them. y el pecado entró a sus And then corazones. God had to give the Mosaic law. Y Dios tuvo que sacarlos. And when He gave the Mosaic law,
Y cuando les dio lo que les sacarlos, he introduced the tabernacle. él los introdujo más para adelante a un And the tabernáculo. tabernacle was a building. Y sabes que el tabernáculo era un edificio And it had an outer courts. y estaban adentro de And it él. had inner courts. Estaban adentro, había una corte. And then it had a holy of holies. Y estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. And the holy of holies Y el lugar santísimo is where the anointing of God would dwell. en el lugar santísimo era donde estaba la unción de With the Dios, Ark of the Covenant. en el corazón del tabernáculo. And only the high priest could go in there. Y sabes que ahí solamente podía entrar el sacerdote. And if they went in there with sin, Y si en el sacerdote había they pecado, would drop dead immediately. caía muerto And inmediatamente. God dwelt in the Holy of Holies in the anointing. Y Dios permanecía en el tabernáculo ungido. But man was not invited into there. Pero sabes qué, nada más un sacerdote podía entrar, el hombre no podía And entrar. God still had an outward relationship with man. Y el Dios todavía quería buscar tener una relación So the personal con el hombre. tabernacle represented a space Entonces el tabernáculo representa solamente un espacio that God wanted to fill. que Dios quería llenar. And so then we see it graduates past the Mosaic law Entonces cuando estaban allí en el tabernáculo, into the judges and the prophets and the kings. cuando estaba el juez, el profeta y el rey, And then God prophesies to David that he's going to build a temple. y un profeta le profetizó a David de que David iba a construir un templo. And the temple Y el templo was going to be a building iba a ser un edificio where God would reside. donde Dios iba a ir a permanecer But ahí. David had blood on his hands. Pero David, él tenía las manos manchadas de So sangre. God said, you cannot build the temple. Entonces Dios le dijo a David, tú no puedes So it construir went mi to templo. Solomon. It went to Solomon. Entonces ahí se fue a Salomón. And then Solomon, Y Salomón he finally builds a temple finalmente, él sí construyó el templo. with lots of time, Y duró mucho tiempo lots construyéndolo. of resources, Se construyeron muchas fuentes, lots of bricks, muchísimo ladrillo, lots of stones. muchísima piedra. And when they finally finished building it, Y finalmente cuando terminaron de construir el templo, they consecrated it. se concentraron And when they did, y lo que hicieron, the presence of God filled the temple. cuando lo hicieron, la presencia de Dios cayó y se llenó And everybody bowed down. y todos cayeron. But that was not enough. Pero eso todavía no era suficiente. Because God was still dwelling in an outward building. Porque Dios todavía seguía viviendo afuera del edificio, afuera And del that was templo. not his will. Y no era la voluntad de Dios. He was looking for a place that he could call his home. Dios estaba buscando un lugar donde vivir permanentemente, no solamente en ocasiones. But the temple, Pero el templo it was a type and a shadow era solamente una sombra. of what would come in the New Testament. Era una sombra de lo que venía en el Nuevo Testamento. And God had something better for you and me. Y Dios hizo algo muy especial para ti y para mí. And so you hear the prophecy in the Old Testament, Entonces tú escuchaste la profecía en el Antiguo Testamento. and God says, heaven is my home. Dios dijo, el cielo es mi The hogar earth is my footstool. y la tierra es mi estrado. What house will you build for me? Dijo Dios, ¿qué templo tú puedes edificar para mí? God was not looking for an outward place made with hands. Dios no estaba buscando un templo ni nada donde permanecer He was hecho de looking manos. for a permanent dwelling place. Él estaba buscando un lugar donde vivir permanentemente. And Adam couldn't give it to him. Adán y él no se lo pudo dar. Moses couldn't give it to him. Moses tampoco. Solomon couldn't give it to him. Tampoco Salomón. They were all underneath the shadow. Eso apuntaba solamente era una sombra. And God dwelt in the building with presence. Y si Dios vivía con su presencia en un edificio, But the Holy Spirit couldn't fill the heart of man. Aún así el Espíritu Santo todavía no podía llenar el Oh. corazón del hombre. Until Christ. Hasta que Cristo. Until Christ. Hasta que Cristo. Until Christ. Hasta que Cristo. So when Jesus was born Cuando Jesucristo nació of the virgin birth,
de la Virgen María, when the Holy Spirit overshadowed Mary, cuando el Espíritu Santo cayó sobre María, he was the first man él fue el primer hombre filled with God, llenado de Dios, filled with God, que llenado de Dios, that the presence of God y la presencia de Dios had been looking. estaba buscando. God wanted a place to pour His Holy Spirit out. Dios estaba buscando un lugar donde ese Espíritu Santo permaneciera por siempre. But it wasn't a physical location. Pero no era en una locación It física. wasn't a building. No era un edificio. It was in the heart of Jesus Christ. Era en el corazón de Jesucristo. So Jesus Christ Jesucristo was the firstborn fue el primer nacimiento of many brothers and sisters. fue el primer nacimiento de muchos hermanos y hermanas. So Jesus Jesucristo, is born of God, nacido de Dios, connected to God conectado con Dios internally. internamente. And God found a resting place inside of him. Y el Espíritu de Dios por fin encontró donde permanecer en el corazón de It was Jesucristo. Emmanuel, Permaneció ya por fin en el hombre. God with man. Dios vino a ser hombre. And he now found a permanent dwelling Y place. hasta ese tiempo Dios encontró un lugar permanente donde vivir. Oh, and the Holy Spirit, Y el Espíritu he Santo moved into Jesus. cayó en Jesucristo. He moved into Jesus. Se movió en Jesucristo. And he resided with him and in him everywhere he went. Y el Espíritu Santo fue con Jesucristo a todos lugares donde iba Jesucristo. Hallelujah. Aleluya, Señor. But see, Jesus Jesucristo had a mission tenía una to misión die. de morir, To die. de morir. Because he knew if he died, Porque él sabía que si moría, he would give you and me access de esa forma tú y yo íbamos a tener acceso. to become the children of God. Íbamos a tener acceso de venir a ser hijos de Dios. And so when you are born again, Entonces cuando tú naces de nuevo, you become the house. tú vienes a ser la casa donde Dios vive permanentemente. You become the temple. Tú vienes a ser ya el templo. You become the permanent dwelling place Tú ya vienes a ser el lugar permanente donde Dios that permanece. God wants to fill. Y Dios quiere llenarte. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. So now that you're born again, Ahora cuando alguien nace de nuevo, you become the temple of God, tú vienes a ser ya el templo de Dios. dead to sin, Mueres al pecado. alive to righteousness, Y la vida te trae, la vida Alive empieza to sobre righteousness. ti. La vida empieza a ser Holy. hace justicia santa. holy Santa. from within, Está dentro de ti. holy Santa. from within. Está dentro de ti. So you now have a case, an outward case Entonces ahora tú vienes a ser como un instrumento. that's been purified. Un instrumento purificado. So born again is the first step. Entonces nacer de nuevo es el primer paso. It's when you become the temple. Es cuando tú vienes a ser el templo de Dios. It's when you become holy. Es cuando tú vienes a ser santo. But God did not want it to stop there. Pero ni aún así Dios no quiere parar ahí, todavía sigue. So we see Jesus, Entonces cuando Jesucristo born of God, nació de Dios, sent from heaven, vino del cielo, and then he goes into the river Jordan, y cuando fue en el río Jordán, and John is baptizing, y Juan el Bautista lo bautizó, and he goes to John, y fue a Juan, and he says, baptize me. y Jesús le dijo a Juan, bautízame a And John mí. says, no. Y Juan dijo, no, 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 no. And Jesus says, you must. Y Jesucristo le dijo, tú tienes que So he dunks bautizar. him in the water, Entonces lo sumergió en el agua, and when Jesus came out, y cuando Jesucristo salió del agua, this is prophetic. esto fue When proféticamente. Jesus came out, Cuando Jesucristo salió del the agua, Holy Spirit, like a el dove, fell Espíritu Santo upon him. cayó sobre él en forma de paloma. And it came upon Jesus. Y vino sobre Jesucristo. See, he's showing us what he wants. Allí nos muestra lo que Dios quería. Jesus was already born of God.
Dios ya había nacido de Dios. He was already born of God. Dios ya había nacido de Dios. But the Holy Spirit came upon Pero him. después el Espíritu Santo cayó sobre él. Oh, hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, It's the Señor. will of God. Es la voluntad de Dios. So once you're born again, Cuando naces tú de nuevo, you become the house, the temple. tú vienes a ser la casa y eres el templo. You become the fish tank that can hold the water. Tú vienes a ser la agua que brota de ti, de dentro de ti. El agua que habla Juan capítulo 7. ¿sí? You become the bottle. Tú vienes a ser el instrumento donde está el agua, pues. But what good is an empty bottle worth? No eres ya un instrumento vacío. God intends La intención de Cristo to fill the bottle fue llenar ese instrumento, ese vaso, with himself. de él mismo. So you're born again, Cuando naces de nuevo, you become the temple, tú vienes a ser el templo God moves into your home. y Dios se mueve a su hogar, que es tu corazón. You become the permanent dwelling place. Y tú eres el lugar permanente donde Dios vive permanentemente. And now you have access to God as your Father, Y ahora que tú tienes acceso de venir a que Dios sea tu Padre, where you and Him can have intimacy and communion and fellowship every day. con el propósito de que tú estés conectado con Él y que tengas una plática, una relación personal con Él. But just like Jesus, Así como Jesucristo, it doesn't stop there. Él no paró ahí, Because Jesus went to the river porque Jesucristo fue al río Jordán and the Holy Ghost came upon him. y el Espíritu Santo cayó sobre Él. Because God was always looking to fill the temple with His power and presence. Porque Dios quería llenar el templo con su presencia del Espíritu Santo. And Jesus Y Christ Jesucristo never did one miracle nunca hizo un milagro. until the Holy Spirit came upon him. Nunca hizo un milagro hasta que cayó el Espíritu Santo de Él. Entonces empezó So a hacer that el tells me and milagro. you Entonces él y yo, that the Holy Spirit el Espíritu Santo, wanted to fill Jesus Christ. quiso llenar a Jesucristo. With what? ¿Con qué? Power. Con poder. Everybody say power. Todos digan poder. Acts 10:38. Acts 10:38. Hechos 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth Dios ungió a Jesucristo de Nazaret with the Holy Ghost con el Espíritu Santo and with power. y con poder. Who lives inside of you? Ese Espíritu Santo está dentro de ti. Everybody say Christ. Todos digan Cristo. Oh, now you're the temple. O tú eres el templo Christ dwells in you. y Jesucristo mora en But ti. the same way the Holy Spirit baptized Pero Jesus, de la misma forma que el Espíritu Santo bautizó a Jesucristo, He wants to baptize you. Él también quiere bautizarte a ti. And there's a reason. Y hay una razón, There's a purpose. hay un propósito. Hallelujah. Aleluya. Because you're the temple. Porque tú eres el templo. Everybody say I'm the temple. Todos digan, yo soy el templo. You're the temple. Tú eres el templo. But God wants to build the temple. Y Dios quiere edificar su templo. God wants you to grow. Dios quiere que tú crezcas. God wants to establish the temple within you. Dios quiere que tú establezcas y que crezcas en el templo que eres tú. And if you build the temple, Si tú edificas el templo, who do you think is going to fill it? ¿quién crees tú que lo va a llenar? Who will fill it? ¿Quién lo va a llenar? God. Dios. With all of us, En todos nosotros we cry out for more. clamamos por más. We cry out to carry God, Clamamos que queremos estar con Dios. but we don't grow up and build the temple. Pero si no crecemos y edificamos el And if you templo, don't grow up and build the temple, si no crecemos y edificamos el you templo, will not be able to contain everything God wants to do. no vas a poder contener todo lo que Dios te quiere dar, poner en ti. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. You have to grow. Tienes que crecer. Everybody say grow. Todos digan crecer.
You have to grow. Tienes que crecer. You have to grow. Tienes que crecer. God intends for your relationship to grow. La intención de Dios es que tú crezcas en una relación personal con Él. And the person that has been sent to grow you up Y la persona que te hace crecer is the Holy Ghost. es el Espíritu Santo. Everybody say the Holy Ghost. Todos digan el Espíritu Santo. Help me get this jacket off because it's Déjeme hot. quitarme esta chamarra. Hallelujah. Aleluya. So if you read in the book, that's a quick synopsis, but in Genesis 11, Génesis capítulo 11. and it says, now the whole earth, Todo el mundo, had one language. todo el mundo tenía solamente un idioma. Everybody say one language. Todos digan un idioma. And it had one speech. Ya. One language. Un idioma. One language. Un idioma. One language. Un idioma. And it came to pass, Y pasó as they journeyed, viajó they said to one another, y se dijeron unos a otros, let us build a tower. vamos a edificar una torre. Everybody say tower. Todos digan torre. Okay, so they had one language, Todos, fíjense, todos tenían una lengua, un and they were going to idioma. build a tower. Y luego querían edificar una torre. And listen how it says they were going to build it. Y fíjate que después de que empiezan a edificar la torre With bricks con ladrillos and stones. y piedras, With bricks con ladrillos and stones. y piedras, With bricks con ladrillos and stones. y piedras. They're going to build a building. Ellos querían edificaron la torre, They're going to build a tower. querían edificar la torre. What was going to make it possible for them to build it? ¿Qué es lo que iba a ser posible para ellos hacerlo? They all had one language. La intención de ellos es porque tenían todos un solo idioma. Hallelujah. Aleluya. And God said, Y Dios dijo He said, let me come down and see what's going on. que Dios bajó y empezó a ver ahí, a ver qué estaba pasando. And He saw these people Y luego él vio a toda la gente ahí that had come together in unity. que empezaron a reunirse todos. And because they had one Y language, porque tenían un solo idioma. He said nothing is going to be impossible for them. Y dijo Dios, nada va a ser imposible And He para said ellos. they're going to build a tower that's going to touch heaven. Ahora ellos van a edificar una torre que va a tocar el cielo. And they were going to build the tower with bricks and stones with Pero a language. Pero ellos van a, como tienen un solo idioma, ellos van a edificar un templo de ladrillo y piedra. Hallelujah. Aleluya. And so God comes down Entonces Dios bajó and He confounds the languages. y él encontró que él confundió el idioma que tenían ellos. And that is where we get the different dialects. Y es por eso que ahora tenemos diferentes dialectos y idiomas. That's where the Peruvian language came from. Ese es por eso de que Perú Spanish. tiene un nuevo idioma que es español. Amen? Amén. God changed the languages and divided them up. Dios cambió los idiomas y los dividió a cada uno. But what were they going to build? Pero ¿qué es lo que él edificó? A tower, Una torre, a building, un edificio, a structure. una estructura. And what was it going to touch? ¿Y qué es lo que va a tocar? Heaven. El cielo, They were heading to God. que va a llegar a Dios. And how were they doing it? ¿Y cómo lo van a hacer? With one language. Con un idioma, One language. con un idioma. So from that point, Que desde ese punto, all the way through the history of the todo Bible, el tiempo desde de ahí hasta que llegó al fin la the Biblia, languages are all divided. los idiomas todos se dividieron. There's no such thing as one language anymore. Y ya no tenían todos el mismo idioma. Oh, but after Jesus was raised from the dead, Y después de que Jesucristo resucitó de los muertos and He breathed on His disciples, y le sopló a sus discípulos, and He said, receive the Holy Ghost, and they were born reciban el again. Espíritu Santo con poder They were born again. y nazcan de nuevo. They were born again. Y nazcan de nuevo. But then, Y de entonces, and this is really important, esto es muy He importante. gave them an instruction. Les dio instrucciones. And He said, go into the upper room Vayan al cuarto y esperen ahí. and wait
y esperen until you receive the hasta que promise ustedes reciban la promesa of the Holy Ghost. del Espíritu Santo. And when the Holy Ghost comes, Y cuando el Espíritu Santo llegó, you will receive tú vas a power. recibir poder. So they all went up into the upper room Todos fueron a esperar and they began allá to wait and pray. y empezaron allí a orar. Oh, and when the day of Pentecost was Pero fully come, el día que vino el Espíritu Santo, there was a sound like a rushing mighty empezó- wind. se escuchó un sonido como un estruendo And it filled all of them. y llenó todo, los llenó a cada With uno the de Holy ellos Ghost. con el Espíritu Santo. And cloven tongues of fire. Y dice que de ellos salían lenguas de fuego. And what did they do? ¿Y qué es lo que ellos hicieron? They all spoke in tongues. Todos hablaron en nuevas They lenguas. all spoke in Todos tongues. hablaron en nuevas lenguas. And tongues Y las lenguas came with the Holy Ghost. vinieron con el Espíritu Santo. But there was a reason for the Pero había una tongues. razón por eso. Because tongues, Porque las lenguas for the church, dentro de la iglesia it's the only language es el único idioma in heaven and earth en el cielo ni en la that tierra we all unify and say the same thing. que nos unifica para llevar a cabo la misma cosa. Gloria a Dios. What did you become when you were born again? ¿Qué es lo que pasa cuando tú naces de nuevo? What did you become? ¿Qué es lo que viene? The temple. Tú eres el templo. Everybody say the temple. Todos digan el templo. So you became the temple. Tú vienes a ser el templo. But then when they became the temple, God said, go wait till the Holy Ghost comes upon you. Dice, ve y espérame hasta que ve, no te vayas, ve y espérame hasta que el Espíritu Santo caiga en ti. And when the Holy Ghost came upon them, Y cuando el Espíritu Santo vinieron a ellos, He brought a unified language. él los trajo a todos en unidad para hablar un solo idioma. Oh, so now we have a building again, Entonces tenemos un edificio otra vez and we have a people y tenemos la gente that have one que tiene un language. idioma. Oh. So in 1 Corinthians 14, Entonces en Primera de Corintios capítulo 14, we learn what happens when you speak in the language. mira lo que pasa cuando tú hablas en lenguas. Paul writes Pablo escribió, that if I speak in an unknown tongue, si yo hablo en nuevas lenguas, I'm not speaking to man. yo no le hablo a los hombres. Who are you speaking ¿A to? quién le estás hablando? Dios. A Dios. Dios. A Dios. Dios. A Dios. What direction is that going? Eso es lo que te unija, lo que te conecta con It's Él. going up. Basta a Dios. What are you going to touch? ¿Qué es lo que vas a tocar? Heaven. El cielo. How? ¿Cómo? With one Con language. un idioma. With one Con un language. idioma. So Paul says, Pablo dijo, if I pray in an unknown tongue, si yo oro en nuevas lenguas, I'm not talking to yo no le you. hablo a los hombres I'm así. talking to Yo hablo a God. Dios. I'm talking to Yo hablo a God. Dios. It's going up. Va arriba. It's going up. Va arriba. But then he says, Y luego dijo, I'm being built up. yo me edifico a mí mismo. I'm being edified. Él solo se edifica a mí. A él How? ¿Cómo? With the Con language el idioma that the Holy del Spirit Espíritu brought. Santo. And when you speak in unknown Y tongues, cuando hablas en nuevas lenguas, you're the temple. tú eres el templo. You need to grow. Tienes que crecer. How are you going to grow? ¿Cómo vas a crecer? God gives you a language. Dios te da un nuevo idioma. What's the purpose of the language? ¿Cuál es el propósito del nuevo idioma de las lenguas? To build the temple. Edificar el templo. To build the temple. Edificar el To templo. build the temple. Edificar el templo. So if you pray in an unknown tongue, Entonces cuando tú hablas en nuevas lenguas, God starts to take bricks Dios empieza a tomar ladrillos and stones y piedras in the spirit, en el espíritu and He starts to build the building of God within you y vertically. empieza a edificar poco a poco con ladrillos y piedras el templo para que donde él permanece With one language con un idioma, con un that the idioma Holy Spirit brought. que el Espíritu Santo nos trajo. Everybody say other tongues. Todos digan otras lenguas. So just like the people in the Tower of Babel, Así como por ejemplo como en la Torre de Babel, they were going to build a structure that was going to
touch heaven, iban a edificar una torre según ellos que iba a llegar hasta el and they were going to cielo. accomplish it with one language. Y todos hablaban un solo idioma. So then we're all born again. Entonces, cuando el mundo nació de We nuevo, become the house, the temple of God. nosotros venimos a ser el templo de Dios And when you receive the Holy Spirit, y recibimos al Espíritu the first Santo. thing that happened in the Bible La primera cosa que nos dice la Biblia is que they pasa all began to speak in other es tongues. que nosotros empezamos a hablar en nuevas lenguas. And if you speak in other Y tongues, si tú hablas en nuevas it's the lenguas, language that the Holy Spirit brought. es el idioma, el lenguaje de que usa el Espíritu But the Santo. Bible tells us when you do it, Y la Biblia nos dice que lo que pasa cuando lo you're hacemos, talking to God, hablas con Dios, you're being edified. tú eres edificado. There's a vertical direction of the building of God within you being built by that language. Y es una dirección que te da el Espíritu Santo con ese nuevo idioma a Dios. So if you want to grow, Cuando creces, if you want to grow, si tú quieres crecer, if you want the temple of God to be established within you, si tú quieres que tú seas el templo donde Dios establezca su morada, you're going to have permanente, to learn how to pray. tienes que aprender a cómo orar. You're going to have to learn how to pray. Tienes que aprender a cómo orar. Not with English, No en inglés, not with Spanish, no en español, but in other tongues. sino que en otras lenguas. Because when you pray in other tongues, Porque cuando tú oras en otras lenguas, you're being built up. tú te edificas. You're being built up. Tú te And edificas. God's establishing the temple Y within Dios you, establece su templo en ti. and you're growing. Y tú creces. You're growing. Tú creces. You're growing. Tú creces. So the more the temple's built up, Entre más vas edificando el templo de Dios, the more the presence of God can fill the la temple. presencia de Dios empieza a llenar ese templo que tú estás construyendo. God doesn't want you to live on encounters. Dios no quiere que uno viva sin su presencia. God does not want you to live on encounters. Dios no quiere que uno viva, que tenga un encuentro, So you show up to church, que vengas a la you iglesia, experience the presence, que experimentes You tu go back presencia, home, que te vayas a casa and you don't feel God. y que no edifiques a Dios y que no sientas a So Dios. then you start to look for Him where? Entonces, ¿dónde empiezas a buscarlo? In the outward temple. Empiezas a buscarlo afuera de tu templo, afuera. But what is He trying to fill? Pero ¿qué es lo que estás tratando de llenar? The inward temple. El templo exterior. Hallelujah. Aleluya. So you go home, Entonces vas a tu you say, casa. where's God? Where's God? Oh, y dices, ¿dónde está Dios? And then you come to church, Y luego vienes a la and you iglesia encounter God, y tienes un encuentro con and then you go Dios. back home, Y luego te vas a tu and casa you say, where's y God? luego dices, ¿dónde está Dios? And your encounter with Him is not enough. Y los encuentros que tú tienes con Dios ya no son suficientes. Because He wants you to grow. Porque Él quiere que tú He wants you to crezcas. grow. Quiere que crezcas. He wants you to develop the temple of God within you. Quiere que el templo que está construyendo en ti crezca. So when you go home, Cuando te vas a tu casa well, you realize you're the temple. y te das cuenta que tú eres el Oh, templo, and if you got the Holy Ghost, y si tienes el Espíritu Santo, and you can pray in tongues, puedes orar en lenguas. well, guess what you can do at your home as often as you want? ¿Y qué crees que tú puedes hacer en tu casa cuando llegues? Oh, rabashika, rabasata, rabasha. Empiezas a hablar en lenguas. Who am I Anda, talking rabájase. to? ¿A quién estás hablando? Dios. A Dios. What's being built up? ¿Qué es lo que estás edificando? The temple. El templo. The temple. El templo. So the more you start to pray, Entre más empiezas a orar, the more the bricks and the stones are going to be established, entre más empiezas a edificarlo con ladrillos y piedras el templo, the more the presence of God will fill the house. vas a recibir más la presencia de Dios y va a caer en el templo que estás And you will start to live y vas a empezar a vivir off your own relationship with God en tu propia relación personal con Dios. that you develop. Estás desarrollando eso It develops. y se empieza a desarrollar. It develops. Desarrollar. Where? ¿En dónde? At home. En casa. When you're alone Cuando tú estás a solas. and you're praying in tongues Cuando empiezas a orar en and you're not lenguas. talking to man. No estás hablándole a los hombres. You're talking to God. Estás hablándole a Dios. And He's building the temple within you. Y Él está edificando el templo que eres tú. And pretty soon, Y muy pronto you start to experience God vas a empezar a experimentar a Dios. Monday, Tuesday, Wednesday, El Thursday, lunes, el Friday, martes, el Saturday, miércoles, el Sunday. jueves, el viernes y el domingo.
Why? ¿Por qué? Because you're the house. Porque tú eres la casa What's he building? que estás edificando. The house. La casa. Why is he building it? ¿Por qué estás edificando? So you can experience his Para que presence puedas every day of experimentar your la life. presencia de Dios todos los días. But what's going to happen ¿Y qué es lo que va a pasar? if you don't pray? ¿Qué es lo que va a pasar si tú no oras? You won't grow. No vas a crecer. You'll stay the same. Vas a seguir igual. Oh, hallelujah. Everybody say hallelujah. Todos digan aleluya. You won't grow. No vas a crecer. You'll stay the same. Vas a seguir igual. And then you'll always be coming to church Y lo que va a pasar es que cuando vengas a la iglesia looking for God. buscando a Dios, But when you were born again, pero cuando eres nacido de nuevo, you became the house. date cuenta que tú eres el hogar, He la moved casa, in. en la casa. And now he wants to build the house. Y ahora Él quiere edificar su casa. And he gave you a way that you can. Y Él Él provee las formas de que lo puedas hacer. How? ¿Cómo? By praying in other tongues. Orando en otras lenguas. Amen? Amén. Amen? Amén. So the more you pray, Entre más tú oras, the more God's going to establish you up in faith. más Dios va a edificarte más. En cuanto más oras, Él te va a poner su presencia más en And ti. you're going to grow. Y tú vas a crecer. And you're going to get to know God more. Y tú vas a llegar a conocer a Dios más. And you're going to get to know yourself in Christ more. Y tú vas a conocerte a ti mismo en Dios más. And you'll start to experience God in your living room. Y tú vas a experimentar a Dios ahí en tu cuarto, ahí donde tú duermes. Because He's with you and in you. Porque Él está contigo y dentro de ti. But He wants to develop you. Y lo que Él quiere He desarrollar wants to en ti, develop you. Él quiere desarrollar en If ti. you're here tonight Si estás aquí en esta and noche, you can't pray in tongues, tú puedes orar en lenguas. we'll pray for you Nosotros no podemos hacerlo por and ti. you'll receive that tonight. Y tú esta noche tú puedes So orar that en when you go lenguas. back home, Cuando tú vayas a tu casa, you can pray tú puedes orar in other tongues. en otras lenguas. And when you do, Y cuando lo haces, you're going to grow. tú vas a empezar a You're going to crecer. grow. Tú vas a empezar a crecer. Jude 20. Tú oras. Jude 20. Judas 20, versículo 20. 20. Sí. Ya. You read it, Pablo. Ya. Oh, hallelujah. This is good theology. Es buena teología esta. De buena teología. Judas, versículo 20. Jude 20. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Oh, Ok, hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. But you, Pero tú, but you, beloved, eres. build yourself up. Empieza a edificarte. How? ¿Cómo? By praying in the Holy Ghost. Orando en el Espíritu Santo. By praying in other tongues. Orando en nuevas lenguas. By building the temple of God within you. Construyendo el templo que eres tú. By establishing the tower of God that's going to touch heaven. Estableciendo la torre que va a hacer que toques el cielo. And if you keep praying, Y si tú te mantienes orando, eventually that building's going to touch heaven. eventualmente vas a tocar el cielo. And when it does, ¿Y qué más? you'll be filled with the fullness of God Vas everywhere a you llenar go. con la presencia de Dios todo el tiempo. Hallelujah. Aleluya. So if you want to grow, ¿Quieres crecer? you got to pray. Tienes que orar. If you don't pray, Y si no oras, you won't grow. no vas a crecer. And your temple Y tu templo will have unfinished walls, que no va a terminar. crooked foundation, Solamente va a ser la fundamento, no roof, no el techo, no. and anytime a storm comes, Y cada vez que venga la lluvia, la tormenta, you'll get washed away. te va a arrastrar. Oh, but you start to kurabashi Pero si empiezas a orar en lenguas every day todos los días for an hour, por una hora, for 2 hours, o 2 Hallelujah. horas, aleluya, for an hour. por una hora. Uramasha karabasa. Do you have to feel anything?
Tú tienes que llenar el templo. No. No vas a llenar By nada. faith, you do it. Pero por fe sí lo Because what does haces. the Bible say is going to happen when you do it? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que pasa cuando lo haces? You're going to be built up. Tú vas a edificarte. You're going to grow. Tú vas a crecer So every day, todos los you días. pray in tongues Tienes que orar en for an lengua hour a day. por una hora al día. And then the walls start to get established. Y entonces las Oh, paredes van a Rabashi, empezar a crecer. Karabasata, Rabba. Every time you pray, Korabashi, Cada vez que tú Karabasata, oras. Holy Ghost gets a spiritual hammer. Tienes que crecer. El Espíritu Santo viene siendo como tú. And he starts to build el walls. El martillo para Oh, empezar a Rabashi, crecer. Kara. Then he puts a roof. Oh, Y Ramashi, después de que construyes He makes las sure the paredes, foundation luego straight. empiezas a hacer el techo. And then the storm comes, Y luego viene la tormenta. and your house stands Y la tormenta no te hace nada. because you've been built up. Porque tú ya terminaste el edificio. You've been established. Tú ya estás establecido. You've grown. Tú creciste. Oh, hallelujah. Aleluya, Señor. This is the most prophetic word that I can ever give you. La palabra más profética que yo te puedo dar a ti es esta. Because if you pray when I leave, Porque si tú oras sin descanso, you will develop your relationship with tú God. vas a desarrollar una relación personal con Dios. And He'll build you up. Y eso te va a edificar. He'll grow you up. Te vas a crecer. And you'll be established. Y vas a establecerte. Your life will change. Tu vida va a cambiar. Your faith will increase. Tu fe va a crecer. Oh, hallelujah. Aleluya. Who wouldn't want to do that? ¿Quién quiere hacer eso? Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. Gloria a Dios. But Tony, Un come on aplauso. up.